Continuamos con sistemas de almacenamiento. En este caso vamos a hablar de los sistemas avanzados, los que se utilizan en sistemas empresariales, donde el tipo de computador puede ser mainframes o supercomputadores, servidores en general, que almacenan bases de datos para un gran número de clientes o almacenan servicios de Internet en la nube, etcétera. Bueno, en este caso los sistemas de almacenamiento se requiere, bueno, pues que además de velocidad es muy importante el rendimiento, es decir, que sean rápidos y aparte consuman pocos recursos, con lo cual tengan un rendimiento alto con el hardware que se está utilizando, es decir, que el hardware se utilice de manera eficiente y sobre todo en temas de consumo. Y además, muy importante que sean fiables, es decir, que no dé lugar a errores. Ahí comentamos de nuevo el consumo eléctrico. Fundamentalmente porque son sistemas que van a funcionar lo que se dice 7 por 24, es decir, 7 días a la semana, los 7 días de la semana, 24 horas de cada día, continuamente encendidos, ¿no? Y donde continuamente pueden acceder usuarios. Hay empresas que trabajan en Internet que, bueno, pues un usuario puede conectarse en Internet desde cualquier parte del mundo a cualquier hora. Bien, estos sistemas también deben ser escalables. ¿Qué significa la palabra escalable? Bueno, pues deben ser sistemas que se pueden ampliar fácilmente. Es decir, si permiten un almacenamiento, supongamos, de 100 teras, pues el hecho de poder añadir otros 100 teras tiene que ser sencillo, no debe ser complicado, ¿no? Con lo cual van a permitir conectar gran número de dispositivos de una manera fácil, ¿no? Hasta hace aproximadamente 10 años ocurre algo similar a lo que pasa con los equipos gaming, desktop o workstation, que los sistemas utilizaban los sistemas de almacenamiento o los dispositivos de almacenamiento utilizaban buses en paralelo, y en este caso en el sistema empresarial se utilizaba Parallel SCSI, Small Computer System Interface, SCSI, Parallel SCSI. Esto se denomina, normalmente se habla de SCSI, SCSI se pronuncia SCSI del inglés SCSI. Bueno, es una palabra que no se corresponde exactamente con SCSI su pronunciación, pero sí que nos referimos a SCSI como SCSI. O sea que siempre que os hable de SCSI me refiero a Small Computer System Interface, SCSI. Bueno, en un principio SCSI se utilizaba se utilizaba con bus paralelo, Parallel SCSI, que se utilizaba, bueno, pues se caracterizaba por transmitir en paralelo. En su momento eran 16 bits a 320 megabytes por segundo. En la versión Ultra 320 SCSI permitían 16 dispositivos en un mismo bus, es decir, había un bus que es esta línea donde se iban conectando equipos. Es como si el cableado, digamos que lo vamos conectando todos los equipos a un mismo cable, y había un controlador SCSI que gestionaba todos esos dispositivos y permitía la conexión de la CPU hacia todos los discos, ¿no? Entonces permitía 16 dispositivos en un mismo bus, todos conectados al mismo cable, digamos, que podía tener ramificaciones para ir conectando cada equipo, o podía tener realmente varios conectores. Los conectores del controlador que salían del controlador eran de estos tipos, 50 pines hasta 80 pines, y podía tener varios, y bueno, realmente conectabas cada equipo a uno de estos conectores que había en el ordenador, pero internamente todos iban al mismo cable, al mismo controlador que gestionaba las comunicaciones, ¿no? Bueno, se hacía comunicaciones en paralelo. Claro, el hecho de utilizar un mismo bus significaba que cuando se comunicaba con un disco, pues no podías comunicarte con el otro porque estaba ocupado el bus, salvo que se fuera duplicando ese bus. De cualquier manera, lo importante ahí era que era una transmisión en paralelo. Ya sabemos que las transmisiones en paralelo, conforme hemos ido aumentando las velocidades de transferencia y las frecuencias de funcionamiento, se ha complicado por cuestiones de interferencias electromagnéticas,
entre los cables en paralelos. Al poner muchos cables en paralelo se producen interferencias entre ellos. Entonces se pasa a utilizar transferencia en serie, donde se utilizan menos cables y se transmite bit a bit en cada cable la información, mientras el paralelo también se transmite en cada bit, cable a cable, bit a bit, pero hay que sincronizar todos los cables de la transmisión paralelo para que lleguen a la vez, mientras que aquí, bueno, es un cable solo donde se van transmitiendo bit a bit normalmente, y uno cuando lo recibe todos los bits, cuando acaba de recibir los 64, uno detrás de otro, ya compone lo que necesita, digamos, lo junta y ya sabe qué palabras se ha transmitido de 64 bits. Bien, pues se pasó de Parallel a Serial Attached SCSI, SAS, que es lo que se utiliza actualmente. Y ya digo, este SAS sustituye al antiguo Parallel y combina, pues bueno, la velocidad de comunicación serie con la fiabilidad del protocolo SCSI. Es decir, aquí hay una infraestructura, una forma de conectar, un cableado y demás, que pasa a ser serie, pero utiliza el protocolo que se utilizaba del Parallel SCSI, el mismo protocolo de comunicación, o modificado, adaptado a serie, a una comunicación serie, pero un protocolo eficiente, digamos, un protocolo fiable, que permite que no haya pérdidas en las transferencias entre dispositivos controlador y CPU. Se permite en este caso hasta 128 dispositivos mediante SAS Expanders, que son unos dispositivos que permiten ampliar hasta 128. Y velocidades en la versión 4 estamos llegando a 22,5 gigabits por segundo, ¿de acuerdo? Gigabits por segundo, que se consigue con SAS. Acordaros que en SATA, que sería algo así como un equivalente, en versión 3 había quedado en 6 gigabits por segundo. Aquí se obtienen velocidades mayores. Es compatible con Serial ATA, es decir, se puede conectar un SATA en un SAS, pero no al contrario, un disco SAS no permite conectarse en puertos SATA. Es compatible, pero sí que va a hacer que un disco SATA, bueno, funcionará a su velocidad de 6 gigas, no a 22,5, claro. Los discos SAS son más eficientes y fiables, menor MTBF, es decir, menor número de errores, digamos, en el tiempo que los SATA. Bueno, aquí tenéis hasta 12 gigabits por segundo de esta gráfica, pero realmente llega a 22,5 en las últimas versiones. Los tipos de conectores son similares a los SATA en SAS, y ya vemos aquí la evolución, ¿no? De Ultra 320. SCSI llegó sobre el 2010, aquí se ha colado un 1, 2010 aproximadamente, ya el SAS había empezado antes y fue sustituyendo, y actualmente pues ya la transferencia se utiliza SAS, ¿no? Existen dos variantes de SCSI utilizadas en redes SAN. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el protocolo SCSI, ya sea a través de SAS, pero también a través de unas configuraciones que son lo que se denominan redes de almacenamiento. En el mundo empresarial se suele utilizar las redes SAN, Storage Area Network, red de área de almacenamiento. Entonces digamos que aquí ya no es que se utilice SAS sería para conectar un disco directamente a una controladora. Aquí lo que tenemos es una configuración de una red. A ver si tengo un esquema, fijaros, esto es más avanzado. A ver, sí, es un sistema más avanzado. Lo que hacemos aquí es almacenar discos en red, sistemas de discos en red. Bueno, pues hay dos opciones, que una es iSCSI, que es SCSI a través de Internet, que lo que se hace es transmitir el protocolo de comunicación SCSI, el protocolo de almacenamiento a través de redes IP, protocolo de Internet. Aquí no hay... Bueno, puede haber SAS, pero luego al final lo que se hace es comunicar a través de redes IP y se transporta el protocolo SCSI. Entonces, ¿esto qué permite? Pues fijaros, permite tener redes muy amplias de conexión de discos a ordenadores. Ya no es un disco internamente en un ordenador, sino que ahora el disco puede estar en cualquier sitio y a través de switches y de routers llegar hasta este disco. Claro, esto debe funcionar rápido. Para funcionar rápido realmente no puede haber enrutamiento, no debería haber enrutamiento. El IP debería ser sencillo. Si hacemos muchos routers, muchos dispositivos en medio, hay más latencia y se tarda más en acceder al disco.
Entonces lo que se intenta es que sean switches de fibra óptica y cableado de fibra óptica. Y por ejemplo una red Ethernet de 10 gigabits por segundo, pues podría ser con un cableado también Ethernet, que no es fibra óptica, cable par trenzado de cobre, pero con velocidades de 10 gigabits que deben garantizarse los switches que sean fiables para garantizar esas velocidades. Entonces se puede alcanzar 10 gigabits en una red Ethernet, entonces aprovechar esos 10 gigabits como sería este esquema, una red de 10 gigabits, donde aquí tenemos los discos en este servidor, que pueden ser discos SAS, pero conectados a través de interfaces de 10 gigabits para que ordenadores puedan montar esos discos como si fueran locales, pero realmente estarían en una red una red IP, ¿no? Red Ethernet. O sea que es similar a tener una red de ordenadores, pero los ordenadores no es que no ven los discos como si estuvieran realmente conectados en una red IP, aunque sí lo van a estar, para ellos van a ser como discos físicos que los tienen en su propio ordenador, pero realmente va a ser un servidor que es el que servirá el almacenamiento, ¿no? Y luego tenemos los otros tipos de redes también de almacenamiento, que este es más sofisticado todavía, que es el Fibre Channel, pronunciado Fiber Channel, FC. Y aquí habla de velocidades hasta 16 gigabits por segundo, la anterior era 10, y aquí es todo exclusivamente fibra óptica, no se utiliza el protocolo IP, se utilizan unos protocolos propios de Fiber Channel. Para crear una, bueno, pues aquí es muy caro, porque aquí sí que es, aunque aquí puedes utilizar par trenzado y fibra a la vez, y utilizas, pero suelen ser elementos que utilizamos cotidianamente, switches normales, que pueden llegar a 10 gigas, donde tenemos ordenadores conectados, bueno, pues ahí tenemos la red SAN, pero aquí son redes SAN donde todo tiene que ser en fibra óptica y el protocolo Fiber Channel tiene que ir con fibra óptica para un rendimiento alto, una fiabilidad muy grande, y sí que son caros, pero con alto rendimiento. Son dispositivos muy caros porque tienes que comprar switches exclusivos para Fiber Channel, mientras que aquí compras switches de redes IP normales que pueden conectar equipos y cualquier equipo a esa red, mientras que aquí lo que vas a conectar son switches de discos, de armarios de discos, porque van a tener muchos discos. Aquí dice, los discos no están unidos a un equipo, sino que son accesibles por la red desde cualquiera y a mayores distancias. Aquí hay como unos armarios de discos, aquí unos bloques de discos, unos cabinas, se dice, de disco, que tienen adaptadores de conexión Fiber Channel, se conectan a switches Fiber Channel, y esto pues es un servidor con interfaces Fiber Channel que accede a, bueno, o que también puede hacer como un enrutamiento y aquí llega un cliente. Este sería un servidor simplemente que tiene acceso a los discos a través de switches de Fiber Channel, switch. Es decir, son switch únicamente para conectar discos de este tipo de tecnología. Entonces esto es fibra óptica, muy caro ya digo, pero es un rendimiento muy alto y muy fiable. Bien, pues esto sería respecto a sistemas avanzados de almacenamiento. Pues si buscáis, bueno, podéis buscar en internet conceptos como Fiber Channel y redes SAN o iSCSI y os dará más información.